Que lleva como título La emancipación de Alberto. Creo que son ecos que tenemos de la visita de Lula a la Argentina y el no recibimiento de Lula de la vicepresidente como un punto de quiebre que luego tuvo el off que se le asigna a Guado de Pedro diciendo que el presidente no tenía códigos, y luego el reportaje que dio Máximo Kirchner, el cohete a la luna, también marcando sus diferencias con Alberto Fernández. Es muy probable que lo que estemos asistiendo como tesis es a la emancipación del albertismo, en un punto en el cual las candidaturas, las necesidades de formalizar las candidaturas para las PASO obliguen a Alberto Fernández a que el albertismo pase a ser una construcción no meramente teórica, y esto irrite a un kirchnerismo, cristinismo, para decirlo de alguna forma, que está de capa caída. Vamos a hacer un repaso. La columna de Gustavo González ayer planteaba un acuerdo entre Massa y Alberto Fernández, en el cual ambos se hubieran puesto de acuerdo en que el que llegue mejor al momento de oficializar las candidaturas, el que llegue mejor respecto de las encuestas, era el que iba a ser candidato, y si se presentaba uno, no se presentaba el otro. Y Gustavo González colocaba como punto, como ejemplo de este acuerdo, el último spot sobre tarifas, donde Alberto Fernández termina el spot de la publicidad oficial junto a Sergio Massa. Vamos a escuchar y ver este spot. Logramos ahorrar 500 millones de pesos gracias a la segmentación de tarifas y topes de consumo de servicios. Y detrás de ese dato hay un sistema de subsidios más equitativo. Primero la gente. Ministerio de Economía, ahí, Argentina. Primero la gente. El aviso tiene solamente placas y textos y una sola imagen, ¿no?, donde terminan juntos aplaudiendo a Alberto Fernández junto a su ministro de Economía. Y vamos a hacer un raconto de la candidatura de Alberto Fernández, que creo lo que está en este momento en discusión. Candidatura de Alberto Fernández, de él mismo o de quien elija, que esta es la discusión, creo, que tienen con el kirchnerismo, que lo que quisiera es que Alberto Fernández no tuviese papel en la decisión, no solamente él no fuese candidato, versus al presidente, que lo que quiere sí es dirigir la próxima campaña presidencial, sea él o quien él decida que sea candidato. Vamos entonces al comienzo, cuando todo esto comenzó en un reportaje de hace el año anterior, no, el previo al anterior, donde él por primera vez dice que se va a presentar, si están dadas las condiciones, a las PASO y a la reelección. Esto fue diciembre del año 2021. En el año 2023 van a haber pasado 20 años desde el día que Kirchner asumió la presidencia. Es decir, que en esos 20 años el kirchnerismo fue el personaje central de la política argentina. Y de esos 20 años habremos gobernado 16. No entender que eso genera desgaste a cualquier fuerza política es un error. Y la única forma de evitar el desgaste es promover el debate y la promoción de la aparición de nuevas figuras. Esto es así. Yo no lo veo de otro modo. Entonces, yo me planteé a mí mismo, antes del 17 de noviembre, que fue cuando dije lo que dije, voy a hacer lo mismo que hicimos en el 83, voy a esperar perder para renovar, o voy a renovarme para no perder. Mi obsesión en el año 2023 es que no vuelva a ganar una fuerza política como fue el macrismo, porque el daño que le hizo al país fue inconmensurable. Y por lo tanto, yo soy un militante más. Si quiero ser presidente, que me elija la gente en una elección primaria. Y el que quiera competir conmigo, bienvenido sea. Y por favor, movilicemos toda la fuerza política nuestra para que esa renovación ocurra, para democratizarnos de verdad. Entonces ya me respondió lo siguiente, o sea, usted se va a presentar a la reelección. Y si las condiciones están dadas, sí. Yo voy a hacer lo que garantice que nosotros, como fuerza política, sigamos gobernando. Es que usted se va a presentar y que decidirá a la gente, pero que se va a presentar en una interna. Es posible. Pues aquí tenemos, este fue como el comienzo del comienzo, ¿no? O sea, diciembre de 2021, Alberto Fernández anunciaba de que se iba a presentar a la reelección y mucho más. Hablaba del desgaste de 20 años de kirchnerismo. Lo que le estaba diciendo esto
era Cristina Kirchner, el desgaste inevitable que genera tener la centralidad política a lo largo de los 20 años y que hay que renovarse para no perder y no perder para renovarse. O sea, esto ya estaba marcado en aquel momento. Ahora vamos a el otro reportaje de Alberto Fernández al año. Yo le hago un reportaje por año, como a todos los presidentes, lo mismo hicimos con Macri. Y este es el reportaje de hace un mes, donde él habla sobre la reelección. Escuchémoslo. Sergio, creo que, como siempre he dicho, de su generación es el que más se preparó para conocer el Estado. Y yo creo que él siempre puede ser una persona competitiva. Y creo que también la sociedad argentina le va a valorar el compromiso que tuvo cuando se hizo cargo de la economía en un momento muy difícil. Si a Massa le fuera muy bien en su gestión, ¿le aparece usted un competidor para 2023 o potencia su propia reelección? Yo no lo sé eso porque no es eso lo que me preocupa. Lo que menos me preocupa en este momento, créanme, es mi reelección. Mi mayor preocupación es ver la manera en que nosotros podemos terminar de reencauzar a la Argentina en un rumbo cierto. Jorge, si el candidato fuera yo, debiera ser yo, porque soy el que en mejores condiciones competitivas estoy, seré yo, pero yo no voy a hacer obstáculo para que el Frente gane. Lo que nosotros vamos a garantizar es que el Frente gane. Sergio, creo que... Nuevamente, lo mismo dicho un año después, ya con Sergio Massa como ministro de Economía y remarcando lo que decía ayer en su columna Gustavo González respecto del acuerdo, el pacto entre el presidente y su ministro de Economía de que sea el candidato que represente el plan de gobierno aquel que mida mejor en las encuestas. Vale decir de que el presidente se ufana de que tiene menos negativas de la que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vamos al propio Sergio Massa. A la semana siguiente, lo que acabamos de escuchar de Alberto Fernández fue el reportaje de fin de diciembre. El que vamos a escuchar ahora de Sergio Massa es el de la primera semana de enero. No creo en los candidatos naturales. Segundo, no recuerdo ningún caso de ministro de Economía que haya sido candidato a presidente. Con éxito. Porque tenés varios que... pero ministros de Economía que hayan sido... Pero sí podemos poner a Fernando Henrique Cardoso en Brasil, ¿no? Claro, por ahí el caso de Brasil es distinto. No conozco casos internacionales. ¿Dónde me veo en el 2024? Me gustaría hacer cosas internacionales. Creo que el mundo, la fragmentación que está viviendo por la geopolítica del mundo nos pone en una enorme oportunidad para Argentina y a los argentinos. Y la verdad es que antes de mirarme el 24 tengo el deseo de que este año sea un año en el que cada medida que me proponga tenga el resultado que busco. Me corrí de la política, me obsesioné, pero no mal, no porque desprecie la política, amo la política, creo que es la única herramienta para transformar la vida de la gente, pero me obsesioné en la gestión porque creo que me van a medir por los resultados y no por lo que diga. Primero no creo en los candidatos. Bueno, ahí tenemos también Massa confirmando de alguna manera la columna de Gustavo González. El deseo de Massa sería, si él no fuera el candidato a presidente, porque lo fuera el propio presidente, ocupar un puesto internacional que de alguna manera también se engancharía. Hay un chiste que una vez Scioli le dijo a Macri, Macri a Scioli, cuando Macri además estaba todavía por aquel momento tercero, en las encuestas, en comienzo de 2015, eran los candidatos Massa, Scioli y Macri. Tanto Scioli como Macri, su apellido, bueno, el de Massa también, que es claramente italiano. Entonces dicen que Macri le dijo a Scioli: el que pierde, el que gana le da la embajada en Italia, ¿no? Entonces, bueno, aquí de alguna manera hay un planteo respecto de, bueno, si te toca a vos, Alberto, a mí mandame, no sé, a las Naciones Unidas como representante de la Argentina, o algún puesto internacional de esa relevancia, o eventualmente a canciller, ¿no? Que es un deseo que generalmente quienes han ocupado un puesto político importante, recordemos la cantidad de gobernadores de la provincia de Buenos Aires que han pretendido ser cancilleres, ¿no? Tenemos el caso de Rucauf, el caso de Solá. Ahora vamos a uno de ayer. Este es de un economista claramente kirchnerista,
de Roberto Feletti, probablemente ministro de Economía de Cristina Kirchner si ella fuera nuevamente electa presidente. Esto es de ayer, en realidad de antes de ayer, del sábado, donde se le pregunta cuál podría ser el candidato del no albertismo, y la única que queda es Cristina, y este es el problema que tiene en este momento el cristinismo, de que solamente mide como candidata competitiva la propia Cristina Fernández de Kirchner, que se ha autoexcluido. Escuchemos a Roberto Feletti. Mi candidata, con mi corazón, y el cual no voy a abandonar nunca, es Cristina. Bueno, asumiendo que ella cumple lo que dice. Después un escenario en el cual hay un éxito electoral, un éxito económico. Si no, bueno, eso tendrá que resolverse en las PASO. Yo creo, si es competitivo, obviamente, un gobierno que es competitivo en términos electorales, quien lo preside tiene posibilidades y el ministro que ordenó o que lo transformó, le dio el carácter de competitividad también. Ahora, yo creo que para bienestar del pueblo la que mejor puede asumir este escenario de expansión que viene para que esto sea equitativo es Cristina. Bueno, por si ella no fuera. Pues sí. Y tendrán que resolverlo en una PASO, porque justamente lo novedoso en esta etapa del peronismo es que es una coalición de gobierno. O sea, vos ves no es un liderazgo, el ministro de Economía compitiendo. Y es una posibilidad, sí. Bueno, hay el propio Feletti, que se declara cristinista profundo, marca que los candidatos lógicos serían el propio presidente y el propio ministro de Economía. Otra alternativa es que haya una competencia entre el ministro de Economía y el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, que no se presente si fuera el deseo de Alberto Fernández de no presentarse y el pacto al que hace referencia a Gustavo González se llevara a la práctica y le cediera el lugar a Sergio Massa, es para aumentar la competitividad, que existiera una competencia dentro del propio sector no peronista, no kirchnerista, incluyendo la figura de Daniel Scioli, competidor de Sergio Massa. Ahora vamos a la nota que ayer Máximo Kirchner dio en el Cohete a la Luna, el sitio de Horacio Berbisky, y vamos a poner dos audios que son realmente esclarecedores. Cristina nunca lo maltrató a Alberto, dice Máximo Kirchner. He estado siempre, o casi siempre, Cristina en mi vida lo maltrató a Alberto. En mi vida, así es más dura con el Guado, con Mayra, con el Cuervo, conmigo, y ahí son más picantes. Lo trató, pero entre algodones. Jamás le gritó. Jamás. Ahora, ¿es firme en la discusión? Sí, jamás le gritó. O sea, en este gobierno no es Cristina la mujer que le grita a Alberto. Quizás a la otra, no sé, digamos, pero no es Cristina. Quizás haya otra mujer que le grite a Alberto, pero no es Cristina. El Guado, ¿no? O sea, el discurso de Máximo pareciera que busca tener connotaciones hiperpopulares. Vamos ahora a los economistas que tenían Macri, ahora son de Larreta, dice Máximo Kirchner. Se ganó una elección en el 2019 con una muy buena manera y transformó a Macri en el primer presidente no reelecto en la historia de la Argentina. Un tipo que tuvo la suma del poder público aparte y privado, o sea, tenía todos los medios, el Fondo Monetario le da 45.000 millones, el Poder Judicial, si Macri decía que Marcelo Figueras era culpable de algo, era boleta, porque tenía un poder residual, o porque va a saber qué cosa, te caminaban los servicios, hacían un desastre y perdieron la elección, digamos. O sea, yo no creo que... O sea, es más, hasta los economistas que tenía Macri los tiene Larreta. O sea, podrá ir la de Sof o querer ablandar la imagen, pero las ideas son las mismas. Entonces, le estamos dando, sacudimos por todos lados, le sacamos las conversaciones con Parrilli, le hacemos esto, le hacemos lo otro, le reventamos la casa, se la allanamos, le hacemos papa a la salud de la hija, y va y les gana la elección. Vos imaginate los tipos. Bueno, ahí tenemos, no es casual que Máximo Kirchner haya salido a hablar este fin de semana.
Y vamos a Victoria Tolosa Paz, respondiéndole a que él fue uno de los protagonistas, pero en silencio, por lo menos se le asigna un off, que es el ministro de Interior, Guado de Pedro, y aquí la ministra Victoria Tolosa Paz le dice: o estás adentro o estás afuera. Bueno, en principio no me queda muy claro si es una información en off del ministro, del entorno del ministro, si efectivamente fueron declaraciones del propio ministro, así que creo que es un buen momento para en todo caso aclarar si esto es un trascendido mediático y utilizado obviamente con algún sentido. Creo que es un buen momento para que el ministro Guado de Pedro pueda aclarar en todo caso si esto ocurrió o no ocurrió en términos de lo que ponen en boca de él alguna situación como falta de código. Creo que es un buen momento para poder aclararlo. Vuelvo a repetir, yo creo que si hay falta de códigos, en todo caso, es en referencia a quienes son parte de un gobierno y critican al gobierno. Me parece que eso es algo muy claro y lo vengo repitiendo, no solamente en este momento, sino creo que deberíamos aprender a reflexionar. Vuelvo a repetir, pongo en tela de juicio que eso sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo. Y de ser cierto, claramente me pregunto reflexionar sobre cuáles son las faltas de código, ¿no? Y creo que en todo caso quienes están adentro del gobierno y critican como si estuvieran afuera, bueno, lo dije hace unos meses, hay que definirse, o estás adentro o estás afuera. Y creo que esto también es parte de lo que tenemos que decir. Recién lo decía, la escaloneta y los valores de la selección son también para reflexionar adentro de un equipo, en este caso el equipo de gobierno. Cómo respetamos a quien conduce este equipo, que es el presidente de la Nación, y cómo, si no nos sentimos en esa conducción comprendidos y de acuerdo, bueno, deberíamos dar un paso al costado. Eso es lo que hace cualquier hombre y mujer de bien. Así que vuelvo a repetir, creo que es un buen momento para aclarar los trascendidos, si son netamente trascendidos mediáticos. Bueno, ministra 1, Victoria Tolosa Paz, refiriéndose a Guado de Pedro, y ministro 2, ahora Aníbal Fernández. Yo voy a acompañar al presidente en la búsqueda de su reelección. Uno de los argumentos que dicen, más allá del enojo y por trayectoria debería haber estado en esa reunión y todo, es la cuestión de la competencia electoral, que dicen que lo ven... Pero las competencias electorales son eso, competencias electorales. El presidente no presentó en el marco del llamado a extraordinaria la modificación de la legislación para que no haya paso. Quiere decir que las pasos están aseguradas. Listo, él quiere competir. Cuando llegue la fecha, que seguramente es el 20 de junio, o por ahí un día más, un día menos, el país se presentan sus listas y compite todo lo que él quiere, si tiene ganas de hacerlo. Yo voy a acompañar al presidente en la búsqueda de su reelección, porque estoy convencido que tiene la estatura para poder hacerlo. Si tiene ganas de hacerlo, que lo haga. Ahora, lo que no puede suceder es que él, desde adentro del partido, quiera hacer lo que hace la oposición, queriendo pararle los puntos al presidente. Lo que debiera empezar a hacer es por explicar qué fue lo que sucedió. Y si no está de acuerdo, no le gusta lo que está haciendo el presidente, en todo caso, que tome decisiones un poquito más profundas y de más estatura en términos de marco de la dirigencia. Ya uno, para estas cuestiones, tiene marcos gráficos o expresiones muy contundentes para salirse de la gestión de gobierno, dar las explicaciones y agradecer haber sido convocado oportunamente por el presidente, y ya proponerse trabajar en la vereda de enfrente y tirar piedras si quiere, porque ya será otro tanto de la oposición buscando la ventaja a saber de qué. Bueno, claramente llega un momento en el que el calendario obliga a estar adentro o estar afuera. El calendario obliga a estar dentro de un sector que va a competir por la precandidatura a presidente o estar en el otro. Y lo que estamos viendo es eso, como ecos de lo que fue un disparador, que es la visita de Lula a la Argentina, pero que ese disparador no es el fondo de la cuestión, sino el fondo de la cuestión es que se acerca el momento en el que va a haber que decidir quién es el candidato o quiénes son los candidatos que van a representar al Frente de Todos en las elecciones de este año. Cerramos esta apertura de la emancipación del albertismo con la canción esta de los